Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos una vez más con nosotros, dispuestos a desentrañar los secretos y las polémicas que rodean a las estrellas que tanto admiramos. Hoy nos sumergimos en un tema que, como bien saben, ha revolucionado las redes sociales y ha generado un debate apasionado entre los seguidores de la saga turca, la controvertida respuesta del aclamado actor Can Yaman ante las duras críticas de un director. Prepárense porque esta historia no tiene desperdicio, viene cargada de declaraciones jugosas y nos permite echar un vistazo fascinante a la dinámica del complejo mundo de la actuación y la producción cinematográfica. Y antes de que nos perdamos en los detalles, un recordatorio rápido pero crucial: si aún no forman parte de nuestra comunidad, este es el momento perfecto para darle al botón de suscribir. Así se aseguran de no perderse ninguna de nuestras actualizaciones, análisis en profundidad y las noticias más candentes del espectáculo. ¡Vamos allá! Can Yaman, para nadie es un secreto, es un auténtico fenómeno. Su carisma arrollador, su imponente físico y la audacia de sus proyectos lo han catapultado a una esfera de fama internacional que pocos alcanzan. Sin embargo, este nivel de exposición trae consigo una inevitable consecuencia: la polarización de opiniones. Es prácticamente imposible navegar por el universo del cine y la televisión sin recibir un torrente de críticas, algunas constructivas, otras francamente destructivas. Y es precisamente en este fragor de batalla donde ha surgido una nueva polémica, desatada por unas declaraciones demoledoras de un director de renombre sobre la actuación de Yaman en un proyecto específico. La pregunta que resuena en cada rincón de Internet y entre sus millones de seguidores es clara: ¿cómo ha reaccionado el actor ante estas palabras que, sin duda, han supuesto un duro golpe a su imagen? ¿Ha elegido el silencio diplomático, ha respondido con una contundencia feroz, o ha optado por un camino intermedio? Hoy desentrañaremos esta incógnita, ofreciendo un análisis detallado y revelador. Para comprender la magnitud de la situación, es esencial retroceder un poco en el tiempo y contextualizar los hechos. Can Yaman se encontraba inmerso en un proyecto que prometía ser un hito en su carrera, generando expectativas estratosféricas tanto en la industria como entre el público. Sin embargo, como suele suceder en las grandes producciones, las tensiones creativas y las diferencias de visión son ingredientes casi inherentes al proceso. En esta ocasión, el director de dicha producción, cuya trayectoria es innegablemente sólida y respetada, decidió hacer públicas unas declaraciones que dejaron poco a la imaginación. Lejos de medir sus palabras, el realizador se explayó sobre su experiencia trabajando con Yaman, describiendo un escenario de supuestas dificultades, un carácter presuntamente difícil por parte del actor, e incluso una falta de compromiso palpable en aspectos cruciales de la filmación. Las palabras, que se propagaron como la pólvora a través de las redes sociales y los medios de comunicación, pintaban un cuadro poco halagador, sugiriendo que la actitud de Can Yaman se había convertido en un obstáculo significativo para el desarrollo fluido y exitoso de la producción. Imaginen la conmoción que semejante crítica pública podría generar en cualquier profesional, y más aún cuando el foco recae sobre una figura de la talla mediática de Can Yaman. La noticia explotó. Las legiones de fans del actor se dividieron instantáneamente. Por un lado, un ejército de defensores incondicionales que atacaron al director sin piedad, calificando sus palabras de envidia o resentimiento. Por otro lado, un segmento de seguidores, aunque leales, que admitían la posibilidad de que hubiera algo de verdad en las declaraciones del realizador. Y por supuesto, los medios de comunicación, siempre ávidos de un buen escándalo, se frotaban las manos, ansiosos por conocer la reacción del protagonista de éxitos como Erkencikus o Dolunay. Los días posteriores estuvieron marcados por una expectación palpable. Se tejieron rumores, se especuló sin cesar, pero la declaración oficial de Can Yaman brillaba por su ausencia. Su equipo de representantes, fiel a su estilo, mantenía un silencio hermético, lo que no hacía más que avivar el misterio y alimentar las teorías. Algunos aventuraban que el actor estaba dedicando tiempo a evaluar la mejor estrategia de respuesta, mientras que otros creían que simplemente prefería no dar más alimento a la polémica. No obstante, la creciente presión mediática y el clamor incesante de sus seguidores hicieron que una respuesta se volviera, inevitablemente, una necesidad. Finalmente, Can Yaman rompió su silencio. Y lo hizo de una manera que sorprendió a muchos. En una entrevista concedida a un medio de gran repercusión internacional, el actor decidió abordar directamente las críticas vertidas por el director. Su tono no fue de confrontación abierta ni de agresividad. Al contrario,
Yaman demostró una notable madurez y un profesionalismo encomiable, aunque sin ocultar una perceptible decepción. Su estrategia consistió en explicar que entendía perfectamente que cada profesional tiene su propia visión y su metodología de trabajo, y que, en principio, respetaba la opinión del director. Sin embargo, y este es un punto crucial, también aprovechó para poner algunos puntos sobre las IES. Según el relato de Yaman, las afirmaciones del director no representaban la totalidad de la situación. Si bien reconoció que existieron momentos de desacuerdo, algo que calificó como una circunstancia absolutamente normal y esperable en cualquier set de filmación, negó de manera categórica y rotunda haber incurrido en una actitud poco profesional o haber mostrado un carácter difícil. Por el contrario, aseguró que se entregó en cuerpo y alma a cada escena, dedicando incontables horas a la preparación, al estudio del personaje y a la interpretación, con el único objetivo de ofrecer el mejor resultado posible. Una de las claves fundamentales de su respuesta radicó en su firme insistencia en que las declaraciones del director podrían haber sido, en el mejor de los casos, exageradas, o en el peor, sacadas de contexto. Yaman insinuó de forma velada pero clara, que quizás el director buscaba justificar algunos de los inconvenientes que habían surgido durante la producción, y que culparlo a él era una estrategia para desviar la atención de otros factores subyacentes. Es importante recalcar que el actor, con una prudencia admirable, no entró en detalles sobre cuáles podrían ser esos otros factores, manteniendo una línea de discreción profesional. Además, Yaman quiso poner especial énfasis en su compromiso inquebrantable con cada uno de los proyectos en los que participa. Recalcó con vehemencia que siempre ha volcado pasión y dedicación en su carrera artística, y que su meta primordial es ofrecer al público un trabajo impecable. Mencionó explícitamente que ha aprendido enormemente de cada experiencia, tanto de los triunfos resonantes como de los momentos más desafiantes, y que, a pesar de lo duras que pudieran ser, estas críticas forman parte intrínseca del crecimiento y la evolución profesional de cualquier artista. Lo que más llamó la atención de su réplica fue la ausencia total de reproches directos o ataques personales hacia el director. En lugar de verse arrastrado a una guerra de declaraciones cruzadas, Yaman optó por una estrategia mucho más sutil y diplomática. Al reconocer la existencia de diferencias de opinión, pero negando rotundamente las acusaciones de mala praxis profesional, logró defenderse con firmeza sin caer en la provocación. Su mensaje principal, transmitido con una claridad meridiana, era el deseo de dejar atrás la polémica y enfocar toda su energía en sus futuros proyectos, demostrando así una fortaleza de carácter admirable y una visión estratégica a largo plazo de su prometedora carrera. Tras la publicación de esta entrevista, la opinión pública volvió a fragmentarse. Algunos vieron en sus palabras un gesto de humildad y un reflejo de profesionalismo intachable, mientras que otros sintieron que su respuesta carecía de la contundencia que la gravedad de la situación parecía exigir. Sin embargo, la realidad incontestable es que Yaman, una vez más, demostró su habilidad para navegar en aguas turbulentas, evidenciando que, a pesar de las adversidades y las críticas, se mantiene como un actor con las ideas claras y un rumbo definido en su trayectoria. Lo que queda absolutamente claro es que este tipo de polémicas son, en gran medida, el precio ineludible de la fama. Cuando uno se convierte en una figura pública de la magnitud de Yaman, cada paso, cada palabra, cada gesto es sometido a un escrutinio minucioso y a menudo implacable. Y las interpretaciones de estos actos no siempre son justas o equitativas. En este escenario particular, el director emitió una crítica que, si bien podría tener ciertos fundamentos desde su perspectiva personal, también puede ser interpretada como un ataque directo a la persona o una estrategia para generar notoriedad. La respuesta de Yaman, al centrarse en la defensa de su profesionalismo, su ética de trabajo y su compromiso, demuestra una estrategia inteligente y bien pensada para salvaguardar su valiosa imagen pública. En resumen, ante las contundentes críticas del director, Yaman respondió con una calculada mezcla de respeto hacia la opinión ajena, una férrea defensa de su profesionalismo y un toque de resignación ante las inevitables diferencias que surgen en el complejo entramado de la producción audiovisual. Optó por no entrar en un cruce de acusaciones directo, prefiriendo en cambio destacar su dedicación y matizar las afirmaciones que consideraba exageradas o injustas. Fue una respuesta mesurada, meditada y ejecutada con maestría, cuyo objetivo principal era cerrar este capítulo y seguir adelante, demostrando así la madurez y la resiliencia que ha ido forjando a lo largo de su carrera. Y hasta aquí nuestro análisis detallado de este interesante episodio en la vida y carrera de Yaman. Esperamos sinceramente que esta información les haya resultado no solo informativa,
sino también entretenida y enriquecedora. Ahora, la pregunta del millón: ¿qué les pareció a ustedes la respuesta de Can Yaman? ¿Creen que actuó de la manera más correcta posible? Déjenos sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios de abajo, nos encanta leerlos y debatir constructivamente con nuestra comunidad. Y si han disfrutado de este vídeo y lo consideran valioso, no olviden darle a ese botón de me gusta, compartirlo generosamente con sus amigos que sean fervientes seguidores de Can Yaman o apasionados del universo de las series turcas, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ni una sola de nuestras próximas entregas. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias de actualidad, análisis en profundidad y todo lo que apasiona el vibrante mundo del entretenimiento. Hasta la próxima.